Bien, vamos a hablar de educación y de EduCere, que es una asociación civil que ya tiene un montón de años, desde 1998, divulgando, organizando talleres y capacitaciones en torno a una sana convivencia educativa, crear un entorno de convivencia educativa que progrese. Y en este escenario de eleccionar y de incertidumbre en general, bueno, hay muchas cosas para analizar de la educación. ¿Está en peligro la educación? Si ya antes venía vapuleada, ahora, ¿cuál es la sensación? ¿Cuál es el sentimiento frente a la educación y las propuestas o la falta de las mismas? Vamos a hablar con Victoria Sorraquín, que es directora ejecutiva de esta ONG que se llama EduCere y que consultamos permanentemente, así que le agradecemos el contacto. Victoria, Paula, de este lado, ¿cómo estás? Hola Paula, bien, muy bien, buenos días y saludos a todo Río Cuarto, gracias por llamarme. Bueno, ¿cómo afrontar, ¿no? Esta semana bastante complicada desde todo punto de vista? Estamos pendientes de los mercados, de los precios, con falta de listas, con falta de productos en algunos lugares. Bueno, ¿y qué pasa con la educación? Que en algún momento fue uno de los temas centrales que fueron abordados cuando vimos que había más de un 30% de la población que vota un candidato que dice que va a eliminar el Ministerio de Educación, por ejemplo. Sí, la educación está atravesando un momento terrible, yo diría de los más terribles que hemos tenido en la Argentina. Fundamentalmente nuestra problemática, yo centralizo en este momento la problemática en los problemas de alfabetización. La verdad, Paula, es que yo digo, no, Argentina no está enseñando a leer y escribir porque no figura en nuestros objetivos nacionales que la escuela tiene que enseñar a leer y escribir. O sea, algo tan simple como eso que te estoy diciendo, que cualquier persona, yo tengo 60 años, cualquier persona más grande que yo no tendría ninguna duda de que a la escuela se iba a aprender a leer y escribir y aprendíamos a leer y escribir en primer grado. Y la verdad es que nosotros nos hemos embarcado en una forma de enseñar a leer y escribir, que es la psicogénesis, siguiendo a Emilia Ferreiro. Y la verdad que con esa forma de enseñar a leer y escribir, hemos dejado a más del 50% de los chicos sin aprender. Cuando decís nosotros, ¿a quién te referís? ¿A una decisión ministerial? No, a la Argentina, digo a la Argentina, porque abarca todos los partidos, Claro. ¿no? O sea, cuando digo nosotros, yo me gusta hacerme responsable de mi lado, por más que yo no tenga ninguna capacidad de decisión o de gestión en este momento, pero sí soy argentina y como país hemos hecho esto, nos hemos embarcado en este camino y con ese camino menos de la mitad de los chicos, más de la mitad de los chicos, perdón, no aprende a leer y escribir. ¿Cuál es el camino ese con el que supuestamente no está funcionando? ¿Qué es la No psicogénesis? está funcionando, bueno, se llama psicogénesis y para que tu audiencia lo entienda, lo que dice es que aprendemos a leer y escribir por contagio, por inmersión. O sea, se cree que aprendemos a leer y escribir de la misma manera que aprendemos a hablar. Y la verdad es que no es así. Esto es un error grave porque la ciencia ha demostrado otra cosa. Y si querés lo explico en unos minutos. Sí, por favor. O sea, cualquier mamá embarazada, cualquier bebito recién nacido, cualquier papá que nos esté escuchando, ha visto, los abuelos lo mismo, que sus bebés aprenden a hablar porque en su casa se habla. O sea, ningún bebé fue a una academia para aprender a hablar. Aprendió a hablar porque en su casa o en donde vive se habla y por eso aprendió a hablar. En el caso de la lectura y de la escritura no es así, pero ¿por qué? Porque la escritura es un invento humano de hace unos 5.000 o 6.000 años. Entonces nuestro cerebro no está cableado para naturalmente aprender a leer y escribir. Hay que modificar un área del cerebro, o sea, hay que provocarlo al cerebro para que el cerebro forme una nueva red neuronal y vaya. ¿Cómo es esto? Nuestro cerebro puede naturalmente también identificar caras y objetos. Por eso los bebés,
cuando se acerca el papá o se acerca la mamá, sonríe, y si se acerca una persona desconocida, se asusta. Lo hemos vivido todos, cuando el bebé está en el cochecito. En ese mismo, pero lo que el cerebro no puede hacer es mirar una letra y entender que en esa letra hay un sonido. O sea, el cerebro naturalmente no mira la A y dice A. En cambio, una vez que sabe que un perro, y le dirá perro, guau, guau, busca, pero sabe que es un perro, que es algo diferente Está bien. a él. A la lectura hay que instarla, es un ejercicio que hay que proponerlo y ejercitarlo. Y vos haces una definición de lo que es la lectura hábil. ¿Cuál es la diferencia de la psicogénesis con la lectura hábil? Es que la lectura hábil es la lectura fluida, la lectura y la escritura con comprensión, porque ¿de qué sirve que yo pueda leer una palabra si después no puedo comprender nada? ¿De qué sirve que pueda leer o copiar del pizarrón en primaria, pero llegar a secundaria y no poder avanzar porque no entiendo ninguna consigna? Y eso es lo que nos ha pasado, y Argentina se tiene que despertar y tiene que entender que en sala de 5 y en primer grado tenemos que enseñar a leer y a escribir, enseñando la correspondencia entre los sonidos y las letras. Bien. Por eso parece tan básico lo que te digo, que uno diría, pero pará, Victoria, qué locura, ¿cómo? Bueno. No, pero vamos a los datos directamente, porque hay datos recientes del Estudio Regional Comparativo Explicativo, el que se conoce como el ERCE, y ahí me gustaría que vos profundices dos datos fundamentales. Por ejemplo, que el 46% de los alumnos argentinos de tercer grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura cuando ya deberían tener cierta fluidez y cierta noción de lo que significa esto. Y después pasa otra cosa en el secundario también. A ver, contanos un poco de este estudio. Bueno, el otro error garrafal que cometimos, Paula, que por eso llegamos a tercer grado con este problema, porque podemos atribuirle a la pandemia, sí, podemos atribuirle culpas a un montón de cosas, pero ¿qué hicimos? Como con ese sistema de enseñar a leer y escribir, los chicos no aprendían en primer grado, dijimos, vamos a inventar la unidad pedagógica y vamos a unir primer y segundo grado. Entonces, si no aprendieron en primero, a veces hay chicos que tienen otros tiempos, bueno, le damos tiempo hasta segundo. Con la pandemia, agrandamos esa unidad pedagógica hasta tercero. Entonces, el cerebro va cerrando esa ventana tan propicia para que pueda aprender a leer y escribir. No quiere decir que una persona grande no pueda aprender a leer y escribir, por supuesto que sí, pero cuanto más joven, el cerebro es más flexible, le es más fácil. Y además llegamos a tercer grado donde no hay un programa que dice enseñemos a leer y escribir. Ya hay un programa que supone que los chicos leen y escriben. Entonces, llegan a tercero y la verdad es que no pueden leer y escribir bien, no pueden leer con fluidez, no pueden leer en voz alta, no comprenden lo que leen, no comprenden consignas y le falta muy poquito para llegar a la secundaria. Vos pensás que de tercero entran al segundo ciclo ya con materias y de ahí a la secundaria. Claro. Y después el otro tema de este estudio se desprende, bueno, permanentemente con la gente de la educación hablamos de lo que significa, de lo que implican las pruebas a aprender y qué hacemos después con esos resultados. Por ejemplo, que más del 21% de alumnos en el estudio realizado en las Aprender 2021 no sepan resolver cuestiones mínimas de matemática. O sea, corregime, por favor. No, es así, y hay una conexión directa también. El que no aprendió a leer y escribir y tiene la habilidad y puede leer y escribir con fluidez, también va a tener problemas en matemática. O sea, una cosa está unida a la otra. Y esto está demostradísimo por las neurociencias. Por eso, si vos me preguntás a mí, yo quiero escuchar a los candidatos hablando de alfabetización. No me hablen de educación, del Ministerio de Educación. Háblennos de cómo les vamos a enseñar a leer y escribir. A los que no aprendieron entre segundo año y quinto año del secundaria y a los que tienen que aprender en primer grado. A leer y escribir, a aprender a leer y escribir se puede aprender en 6 meses. Simplemente con enseñar no es, a ver, ¿te suena? ¿A qué te suena esta palabra? A ver, construyámosla juntos. No hay nada que construir. Es un código escrito y hay que enseñar ese código y explicar
qué sonido está detrás de cada una de las partes de ese código. Por eso digo, para gente grande que nos esté escuchando, le va a parecer tan obvio y tan evidente lo que yo digo, pero no lo estamos haciendo en las escuelas argentinas. Pero, y quiero aclarar esto, no lo hacemos porque no tenemos buenos docentes, no, tenemos extraordinarios docentes. Y los docentes que se animan rompen con el molde y enseñan a su manera. Pero los programas, las leyes, los objetivos dicen, no, vamos a esperar que el chico construya el código. Está bien. Victoria, y entonces lo que ustedes cuestionan desde EduCere, ¿y qué, cuál es la conversación transversal en el ámbito en el que se mueve EduCere, y a nivel nacional? ¿Hay un cuestionamiento generalizado a esta metodología de enseñanza? O hay gente que dice, no, vamos con la psicogénesis porque sí, porque está demostrado, porque está definido que esto... a pesar de los resultados en las aprender, a pesar de otra cosa que también te quiero hacer referencia, y que es la tecnología admitida permanentemente en las aulas, y entonces vos le hablás a esto de la primera fila y los de atrás están mirando el celu o cumpliendo hora. ¿Cómo hacer con todo eso? ¿Hay resistencia generalizada a la metodología? ¿Y cómo hacer con la tecnología en este caso? No hay resistencia generalizada a la metodología, tanto que, te digo, cambiaron los gobiernos, ¿no? O sea, hubo gobiernos de distintos colores políticos y esta metodología no se cambió. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, en los profesorados, en la formación docente, se está formando con esa única metodología para enseñar a leer y escribir. Entonces, un docente se gradúa, llega a la escuela y solamente conoce esa manera de enseñar a leer y escribir. Entonces, es gravísimo. Entonces, lo que vos me preguntás, sí, hay mucha resistencia. Como muchas cosas en este país, se termina ideologizando la conversación, entonces se termina ideologizando porque se confunden las cosas y entonces se busca que atrás de eso haya una ideología, porque no, ¿qué dicen? Lo más importante es el contexto, el lenguaje en el contexto. Sí, el lenguaje en el contexto, si aprendiste el lenguaje, pero primero lo tenés que haber aprendido, claro, para después poder interpretar el contexto o no. Entonces, me hace muy bien que me llames, porque yo creo que esta conversación hay que llevarla a todos los canales, a todos los caminos. Estoy segura que las abuelas, los abuelos, los padres más grandes no tienen duda de que este es el camino y que han visto a sus hijos o a sus nietos sufrir con esto de no poder enseñar no poder aprender a leer y escribir. Yo los otros días publiqué un artículo en La Nación con unos mensajes que me había pasado una persona de dos jóvenes buscando trabajo, con una forma de escribir que era incomprensible. Y yo te aseguro que la cantidad de jóvenes entre 16 y 25 años que no pueden escribir ni siquiera con una ortografía básica, bien, para que el otro pueda entender. Entonces dicen, no, me salvó el mensajito de voz. Sí, pero algo que tiene que entender tu audiencia es que cuando el cerebro logra aprender a leer y escribir bien, el cerebro se modifica, se vuelve más inteligente, tiene nuevas redes neuronales. Entonces, cuando no lo hicimos con todos esos chicos tienen un cerebro menos, entre comillas lo digo por supuesto, inteligente, porque no les pudimos dar esa herramienta tan esencial. Entonces, esto es muy grave, muy grave, y es algo simple y fácil de entender. Victoria, y por último, en este escenario, este escenario en donde hay, por ejemplo, se está visibilizando la posibilidad de 3 opciones. Este planteo que vos haces de fondo, de base, ¿no? En la metodología de la enseñanza, de la alfabetización, ¿no? Vamos ahí directo. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Frente a este escenario, gane quien gane, recogen el guante, es posible discutirlo, sentarse, si pasa un ministerio a secretaría, más allá de todo esto que tiene que ver con la cuestión administrativamente política,
en la metodología de enseñanza, en la alfabetización que vos estás describiendo ahora, ¿esto es susceptible de ser modificado? Sí, pienso que los que hoy nos gobiernan no lo modificaron, no tienen ningún interés en modificarlo. O sea, si ellos nos siguieran gobernando, no lo van a modificar. No pareciera ser un objetivo para ellos. Los otros dos candidatos fundamentales que van a las nacionales, por lo menos los dos están hablando de educación. Yo siento que sí, que es controvertido lo de sacar el Ministerio de Educación. Creo que no me parece que pasa por ahí la discusión, ¿entendés? Me parece que la discusión pasa por qué estamos haciendo en el aula, cómo estamos apoyando a los increíbles docentes que tenemos, cómo modificamos esto de que los gremios nos llevan por delante a las familias y hacen lo que quieren con la educación de los hijos y los padres y las familias, que gracias a que existe padres organizados, levantan la voz y dicen lo que necesitan. Así que bueno, creo que no viene a qué hablar de sacar o no sacar al Ministerio de Educación. Lo que es importante es que los dos candidatos que tienen alguna posibilidad de disputarle al oficialismo en octubre tengan ni siquiera un proyecto educativo, un proyecto de alfabetización para implementar desde el día 1, porque si no, esto es casi un genocidio. O sea, dejar esta cantidad de chicos que van a la escuela pero no aprenden a leer y escribir, que es lo más esencial que un país les puede dejar, es casi condenarlos a, yo digo genocidio, es una palabra demasiado fuerte, pero es condenarlos sí, pero a, es una atrocidad. No vas a tener nunca posibilidades, ¿me entendés? Es condenarlos a, bueno, la verdad que no, mira, esta escuela en Argentina solamente le da posibilidad a menos del 50%. Lo lamento, si vos estás en ese otro 50%, posibilidades no te voy a poder dar. O sea, es muy duro. Arreglate como puedas. Bueno, mientras tanto, vos podés podés ingresar a educere, .org, la página oficial en donde permanentemente hay cosas, hay análisis, hay notas, ¿no? Hay llamados a capacitaciones, talleres. Victoria. Sí, totalmente. La página es Educere Argentina, si ponen en Google van directo. Y yo también soy muy activa en mis redes y estoy contando todas estas cosas desde un punto de vista científico. Mis redes son @VictoriaSorraquín. Así que encantada de que tengamos conversaciones, diálogos. Tengo muchas personas que me dicen no estoy de acuerdo, conversamos, buscamos el camino, pero verdaderamente tenemos que unirnos en un nuevo plan de alfabetización, como cuando Sarmiento inició esta gesta hace casi 200 años, ¿no? Muchas gracias, Victoria. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y muy buen día a todo Río Cuarto. Victoria Sorraquín, la directora ejecutiva de Educere, entonces, y de acá pasamos